Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 3.569 y 4.213, requerimientos ambos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros y del artículo 73 del decreto 412 del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el estatuto del personal de Carabineros de Chile. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leitio. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a vista conjunta en ambas causas roles 3.569 y 4.213 para conocer de los requerimientos de inaplicabilidad accionados con fecha 9 de junio de 2017 por el señor Samuel Gallegos Vidal y con fecha 27 de diciembre también del año 2017 por don Patricio Candia y Lavaca. A efectos de esta relación, primero serán reseñados las características de las gestiones pendientes a que acceden ambos niveles de inaplicabilidad para luego pasar revista al conflicto constitucional que ambos actores argumentan y luego reseñar lo evacuado en su traslado de fondo por el Consejo de Defensa del Estado en representación judicial del Estado de Chile y de Carabineros de Chile, en que solicita desde ya el rechazo de ambas presentaciones. Así, en causa rol 3.569, requerimiento presentado por el señor Samuel Gallegos Vidal. Este expone que ingresó en enero de 2018 como cabo segundo a la institución de Carabineros de Chile, siendo afectado en el año 2011 de un, abro comillas, trastorno mixto de ansiedad y depresión, cierro comillas, permaneciendo luego de ello con 43 días de reposo autorizados a su turno por la Comisión Médica Local de la zona metropolitana. Luego comenta que de manera sorpresiva, en octubre de 2014, la Comisión Médica Local de Carabineros de Chile declaró su imposibilidad física, proponiendo su retiro absoluto por padecer de, abro comillas, trastorno de personalidad antisocial, cierro comillas, afección declarada como natural, psiquiátrica, de trastorno incurable, no invalidante, que lo imposibilita así para el servicio institucional atendido su carácter de irrecuperabilidad. Comenta que repuso a dicha decisión acompañando antecedentes que darían cuenta de que luego de un reposo de 43 días estaría del todo recuperado de la afección que padeciera, recurso a su turno rechazado en octubre del año 2014, manteniéndose así firme la declaración de imposibilidad física y proposición de retiro absoluto que le afecta, sin considerar por su parte los importantes antecedentes clínicos que comenta acompañó a dicho proceso administrativo. Luego, en diciembre del mismo año, fue llamado a retiro absoluto, dejando de percibir sus remuneraciones, derechos previsionales y bono de permanencia, encontrándose previo a ello en situación, comenta, de nota de mérito, ascendido a cabo segundo y en lista 1 con nota 4 de un máximo de 4. Agrega que en junio de 2015 volvió a solicitar a la Comisión Médica Central evaluar su situación, dado que se encontraría sano y del todo bien calificado, ofreciendo nuevos antecedentes, cuestión también ahora denegada por la autoridad médica. Frente a ello, accionó por su parte de revisión, reseñando antecedentes que darían cuenta de su compatibilidad física del todo para permanecer en la institución de Carabineros de Chile. Luego, en septiembre de 2015, a través de una resolución exenta, fue denegado este último recurso de revisión, declarándose así no apta a su salud para la permanencia en la institución. De esta forma fue que accionó de nulidad de derecho público, demanda que se sustancia actualmente ante el tercer juzgado de letras en lo civil de Santiago y que constituye la gestión pendiente que acceden estos autos de inaplicabilidad. Por su parte, en causa rol 4.213, las características de la gestión pendiente son las siguientes. El señor Candia y Lavaca comenta que ingresó a Carabineros de Chile en el año 1992. En 2013 fue diagnosticado y tratado por hipertensión severa refractaria de curso maligno, cursándose diversas licencias médicas autorizadas y debidamente justificadas por la Comisión Médica Central de Carabineros. Luego, en marzo de 2014, a través de una resolución exenta, la Comisión Médica Central emitió una nueva resolución en que propuso ahora su retiro absoluto de la institución, dado que dicha hipertensión arterial crónica esencial fue declarada como una afección natural y de pronóstico incurable, aunque no invalidante, no obstante señalarse que ello lo imposibilitaba de todo para el servicio institucional, teniendo a la vista su historial clínico previo. En conjunto, se autorizó un reposo a su parte por 347 días con licencia médica. A lo anterior, accionó de reconsideración el que, denegado este último recurso, implicó que se mantuvo firme la declaración de imposibilidad física y proposición de retiro absoluto. A consecuencia de esta última resolución, la Prefectura de Carabineros Atacama ejecutó la orden de la Comisión Médica Central disponiéndose el retiro absoluto de la institución por circunstancias obligadas, al afectarle una imposibilidad física, quedando desvinculado a contar de noviembre del año 2014, fecha en que culminaban los 6 meses de inamovilidad.
Solicitaba por su parte una reconsideración a dicha decisión, esta también fue del todo denegada. Por ello, accionó de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, señalando como acto ilegal y arbitrario la ya reseñada resolución exenta de la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile. A su turno, dicho Tribunal de Alzada rechazó las pretensiones deducidas en dicho recurso de protección, por lo cual interpuso ahora un recurso de apelación para ante la Corte Suprema en que exceden estos autos de inaplicabilidad. En ambos casos, los actores señalan el siguiente conflicto constitucional que presentan al conocimiento, deliberación y resolución de esta magistratura. Exponen que la inconstitucionalidad de las normas se fundamenta en la vulneración de garantías constitucionales, dado que es afectado en ambos casos su derecho a defensa jurídica como funcionarios de Carabineros de Chile, su derecho a aportar pruebas e impugnar los actos que les afectan, contraviniéndose del todo el debido proceso, dado que se entrega a la calificación médica y la decisión respectiva de la Comisión Médica Central sin ajustarse a la debida exigencia de un sumario administrativo y descartando toda posibilidad de que el informe de la Comisión sea modificado en algún término, ni siquiera por otros antecedentes de índole médica o técnica. De esta forma, agregan, la decisión afecta la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, siendo impedidos del todo de ejercer una adecuada defensa y finalmente privados de su fuente laboral por el solo mérito de una resolución. Los capítulos de inconstitucionalidad alegados en ambas partes son 5 y son del siguiente tenor. El primero de estos lo sitúa a los actores en términos de la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Este lo relacionan con la debida defensa jurídica. Los actores exponen que cuando la regulación administrativa determina efectos tan significativos como la baja o retiro del personal, definidos de forma exclusiva por la Comisión Médica Central, se está en presencia de una decisión no acompañada de un procedimiento que permite ejercer un derecho a defensa jurídica en términos conformes con la Constitución política. Ello indican, a pesar de que la Carta Fundamental ha dispuesto reducir el derecho a defensa a un margen menor tratándose del personal que integra las instituciones jerarquizadas, obedientes y disciplinadas, pero no se autoriza con ello suprimir el derecho a limitarlo de manera tal que sea afectado su contenido esencial, generándose así en la especie y en las características de ambos casos indefensión. En la especie existió un único medio de prueba acreditado y no desvirtuable por su parte, que es, en definitiva, el informe de la Comisión Médica Central. Luego, en segundo capítulo alegado, este lo sitúan desde el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona desde el artículo 19, número 1 de la Constitución. Comentan que la resolución de la Comisión Médica Central ha vulnerado dicho derecho no solo por la afección de pasar por estos procesos administrativos en sede de justicia ordinaria e incluso en sede de justicia constitucional, sino también por serles impedidos de efectuar planteamientos, consideraciones, presentar pruebas o antecedentes y cuyos resultados se tornan inimpugnables por la vía administrativa. Tercero, lo argumentan desde el derecho de propiedad, artículo 19, número 24 de la Constitución. Exponen que los trabajadores de Carabineros de Chile cuentan, como todo trabajador, con el derecho sobre sus remuneraciones y demás derechos previsionales establecidos en su ley orgánica y estatuto respectivo. Dada la aplicación de esta preceptiva, ello no ha sido del todo respetado, generándose la consecuente contravención constitucional. Cuarto, argumentan contravención al derecho a la libertad personal y a la seguridad individual desde el artículo 19, numeral séptimo, letra H de la Constitución. Hacen presente que conforme lo establece esta disposición constitucional, no puede aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales. Más del efecto que se sigue de sus bajas institucionales es la pérdida del 100% de sus remuneraciones y derechos previsionales, a pesar de que no ha existido una resolución fundada en un proceso previo que pueda estimarse como legalmente tramitado. Y finalmente, en quinto capítulo alegado, este lo sitúan en el artículo 19, numeral 26 de la Constitución, esto es la garantía del contenido esencial de los derechos. Refieren que aún cuando se estima que funcionarios públicos, como los miembros de Carabineros de Chile, están sujetos a una relación estatutaria en que el vínculo que los une con el Estado es una relación jurídica legal de derecho público, por lo que su origen se encuentra en la ley y no en un convenio particular, o en que en el análisis de fondo debe primar siempre el interés general por sobre el particular, ello no puede implicar, en caso alguno, la afectación en su esencia de los derechos que garantiza la Constitución, en particular todos los recién latamente expuestos, en atención a que el vocablo, abro comillas, exclusivamente, cierro comillas, contenidos en la preceptiva impugnada, siempre impedirá no solo a cualquier otra autoridad del ámbito administrativo revisar o reexaminar las decisiones del ente Contralor de Carabineros, alcanzando también a los tribunales de justicia que han reconocido jurisprudencialmente el carácter exclusivo de lo actuado por la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile.
Por todo lo expuesto, finalizan en ambas presentaciones de inaplicabilidad. Por aplicación de esta normativa impugnada, se les ha privado de su fuente de trabajo y sustento sin previsión de salud, quedando en una situación importante de vulnerabilidad por la aplicación de normas que no respetan estándares mínimos que se exigen en un Estado de Derecho a la hora de dictar una resolución administrativa. Por lo anterior, solicita que sean acogidas en todas sus partes las acciones deducidas a fojas 1. Conferidos traslado de fondo a las demás partes de ambas gestiones pendientes, así como a los órganos constitucionales interesados, el Consejo de Defensa del Estado, en representación judicial del Estado de Chile y de Carabineros de Chile, solicita que ambas acciones sean del todo desestimadas, por lo siguiente. Comentan que esta magistratura ha hecho suya la doctrina alemana de la sujeción especial que vincula a los funcionarios públicos en sus relaciones con la administración. Esta concibe una restricción razonable de los derechos de los ciudadanos o de los sistemas institucionalmente previstos para su garantía como consecuencia de una relación cualificada con los poderes públicos, lo que se predica especialmente, agrega, de aquellos funcionarios que ingresan a la administración del Estado. Así, en virtud de esta doctrina que es comentada, puede verse afectado el principio de legalidad, los derechos fundamentales y la protección jurisdiccional de estos últimos. Ejemplos de lo expuesto es la prohibición de que los funcionarios públicos puedan declararse en huelga o la exigencia también desde la Carta Fundamental de obediencia y no deliberación de los miembros de las Fuerzas Armadas de Orden y de Carabineros. Teniendo presente ello, comenta, en la especie no existen las contravenciones constitucionales alegadas por los actores. En primer término, la alegación desde el artículo 19, número 3 de la Carta Fundamental. Comenta el Consejo de Defensa del Estado que los preceptos impugnados confieren determinadas competencias a la Comisión Médica Central de Carabineros, pero no desarrollan por sí las formas y procedimientos a través de los cuales debe manifestarse el debido procedimiento administrativo, lo que está en las diversas normas que regulan las comisiones médicas. Así, la normativa impugnada no puede ser considerada aisladamente al momento de ser analizada por esta magistratura. Agregan que la disposición constitucional no entrega los elementos integrantes del debido proceso, cuestión conveniente conforme ha sido resuelto también por esta magistratura para otorgar así un mandato amplio al legislador para establecer siempre las garantías de un proceso racional y justo. La Carta Fundamental garantiza a las personas el derecho a la igual protección en el ejercicio de sus derechos, pero, comenta, en el caso de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, se justificaría un tratamiento distinto por su peculiar naturaleza, reflejada en su propia estructura constitucional. Por ello cuentan con derecho a defensa jurídica como cualquier persona o grupo, particularmente en materia penal, pero hechos que involucren situaciones administrativas y disciplinarias al interior de sus instituciones implica apartarse del régimen común y ceñirse por sus propios estatutos, conforme a la voz que se contiene en el artículo 19, numeral 3 de la Carta Fundamental. Añade que en el ordenamiento jurídico nacional existen vías judiciales y administrativas de impugnación de los actos administrativos. Existen recursos administrativos, ordinarios de reposición y jerárquicos, y, conjunto con ello, acciones jurisdiccionales a través de las cuales se pone en conocimiento de un tribunal la controversia, impetrando la revisión de la actuación administrativa o la tutela de un eventual derecho o interés. Ambas vías es que permiten la revisión de la legalidad de la actuación administrativa y la tutela de intereses o derechos de los administrados, pudiendo también la autoridad o un tribunal declarar la invalidación o nulidad del acto y aún, en ciertos casos incluso, dictar un acto administrativo que sustituya o reemplace del todo la decisión que es dejada por el tribunal sin efecto. Por ello refiere, en cumplimiento de su función, la Comisión Médica genera actos de adjudicación administrativa y no de control administrativo. Estos últimos se desarrollan ante un tribunal de justicia, por lo que cabe solo la revisión de legalidad del acto y omisión de la administración, sujetos estrictamente al principio de legalidad. De esta forma, agrega el Consejo de Defensa del Estado, la Comisión Médica no es titular de funciones jurisdiccionales ni llamada a resolver conflictos entre partes. Esta, al resolver el retiro absoluto de la institución, no lo hace a propósito de una supuesta facultad jurisdiccional, sino como la realización de la potestad que le confirió la ley para cumplir con sus importantes cometidos. En dicho sentido, la confusión entre las facultades de la Administración del Estado y la potestad jurisdiccional constituye un grave error conceptual que se manifiesta por los requirentes, por ejemplo, en la exigencia de un estándar garantista del debido proceso legal que está reservado y es propio de un proceso judicial a la facultad esencialmente administrativa de la ya latamente comentada Comisión Médica Central. En el seno de esta, se tiene que los actores fueron notificados, citados, oídos, y se les permitió presentar informes y antecedentes para fundar sus propias y particulares posiciones. Agregan que la resolución que declaró sus retiros absolutos en cada caso fue debidamente motivada y fundada, pudiendo recurrir incluso a la misma como consta en estos autos.
De esta forma, no puede ser admitida argumentaciones en torno a que los preceptos impugnados contrarían su derecho a defensa jurídica, máxime si se recurrió en la forma prescrita por la ley. Luego, en torno a la argumentación de la igualdad ante la ley, hace presente el Consejo de Defensa del Estado lo siguiente. El juicio de igualdad constitucional implica establecer que existen requisitos y condiciones aplicables únicamente al personal de la Administración del Estado. A vía ejemplar, hace presente la situación de los funcionarios públicos de la Administración Civil del Estado, quienes cesan en sus funciones por declaración de vacancia. En lo que concierne a estos requirentes, la propia naturaleza de sus funciones que desempeñan las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, que tienen requisitos más calificados para su ingreso y permanencia, implica desacreditar lo argumentado por los actores. No puede existir arbitrariedad en el actuar de la Comisión Médica. Tercero, desde la argumentación del artículo 19, numeral primero de la Constitución, hace presente que conforme lo razonara esta magistratura en sentencia causa rol 577, para estar en presencia de una transgresión al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, debe acreditarse de forma previa la existencia de una situación o un riesgo que ponga en peligro tales derechos. Por la aplicación de la normativa cuestionada ante esta sede constitucional, no se le ha privado a los requirentes de sus atributos físicos básicos, no se les ha puesto objetivamente en riesgo, ni se les ha constreñido su vida humana de forma alguna. Y finalmente, desde la argumentación de los actores al artículo 19, numeral 24 de la Constitución, señala el Consejo de Defensa del Estado lo siguiente. No puede ser argumentado razonablemente que existe una infracción al derecho de propiedad sobre la previsión de los actores, habida consideración de que el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile regula expresamente los descuentos hechos en sus calidades de funcionario, por lo que no se produce el efecto contrario denunciado consistente en ser privados de su dominio sobre los mismos. Agrega que la alegación en torno al artículo 19 numeral séptimo, letra H de la Carta Fundamental también debe ser descartada, puesto que ésta se predica solo de sanciones penales y en el caso de estos autos no se está en presencia siquiera de una sanción administrativa. Unido a lo anterior y finalizan sus presentaciones, la Corte Suprema ha descartado la propiedad sobre el cargo público. El numeral 17 del artículo 19 se limita solo a asegurar la admisión a tales ocupaciones cuando se cumplan los requisitos legales, pero no abarca su permanencia, no debiendo confundirse la titularidad de un derecho con la propiedad sobre el derecho en sí por tratarse de instituciones jurídicas diversas. Por todo lo expuesto, solicita que ambas presentaciones sean desestimadas. Concluyo señalando, señor presidente, que traído los autos para esta vista conjunta, se han anotado para alegar en esta vista letrados por ambas partes de los procesos constitucionales. ¿Cómo no? ¿Los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación? No, señoría. Muy bien. Entonces, por los requirentes, tiene la palabra don Juan Luis Railef Balmaceda, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Gracias, excelentísima señoría. Con la venia, señoría excelentísima, vengo a alegar en favor de los dos requerimientos de inaplicabilidad individualizados por el señor relator, a fin de que se declaren inaplicables los artículos 64 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile y el artículo 73 de su Estatuto de Personal, por cuanto en su aplicación en las gestiones pendientes individuales singularizadas en la relación resultarían contrarias o resultan contrarias a la Constitución. Excelentísima señoría, como en otras oportunidades ya se ha tratado el tema, mi alegato se referirá a puntos que no fueron tratados en esas otras oportunidades y hacer algunas observaciones al traslado evacuado por el Consejo de Defensa del Estado. En este orden de ideas, excelentísima señoría, el requerido al evacuar el traslado al requerimiento de inaplicabilidad de estos autos, si bien desarrolla con extensión y lo señaló y se desprende de la misma relación, sus contraargumentaciones referidas a las normas constitucionales que estimamos resultan contrarias a la aplicación de los preceptos legales impugnados, me llamó poderosamente la atención el hecho que no haya encontrado, de hecho se menciona la relación como parte de mis argumentos, como parte de los preceptos y constitucionales, que no se haya desarrollado este mismo análisis respecto al numeral 26 del artículo 19 de la Constitución, el cual en los dos traslados he citado solamente 2 veces y en la segunda vez que he citado es referido de manera tangencial como último punto del contraargumento al desarrollar su contraargumento del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución. Me percato de este detalle, excelentísima señoría, me pregunté a mí mismo, ¿por qué no se contraargumentó de manera similar
desarrolló una contraargumentación de manera similar respecto al numeral 26 del artículo 19. Después de pensarlo y estudiar sobre el tema, llegué a la conclusión de que el requerido le fue difícil refutar dicho argumento. ¿Por qué? Y aquí nos tenemos que referir al numeral 26 del artículo 19 de la Constitución, que si bien su señora excelentísima lo sabe, para el desarrollo más fluido de la exposición, pido permiso para leerlo. Él señala, la seguridad de que los preceptos legales por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ella establece o que las limiten en los casos que ella autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Yendo a la historia fidedigna de esta numeral, de esta garantía constitucional, en los tiempos de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, o denominada también conocida como la Comisión Ortúzar, que fue uno de los antecedentes de la historia fidedigna de la actual Carta Magna, se aprobó en un anteproyecto de esta nueva Constitución el artículo 27, cuyo texto es idéntico al que acabo de leer, acabo de señalar, al que está en nuestra Constitución. Y que si bien, sin embargo, posteriormente, el Consejo de Estado, el año 69, se presenta una moción, se suprime ese artículo de ese anteproyecto. En la discusión para votar a favor o en contra de la supresión de este artículo del anteproyecto de ley, el comisionado Enrique Ortúzar, que le da el nombre a la comisión, dice algo muy interesante, permiso para leer. Manifiesta, la finalidad de esta disposición, agrega, es evitar que por la vía de la interpretación de la propia Constitución o de las leyes que regulan los derechos protegidos por ella, estos sean desconocidos. Bueno, a pesar de este incidente, sin embargo, en el texto original, cuando se promulga la Constitución del año 1980, se repone el texto del artículo el 19 número 26, pero con dos incisos. El otro inciso no vale la pena referirme a él porque no tiene nada que ver con lo que estoy planteando, con el fondo del alegato, que posteriormente se suprime con la ley 18.225 cuando se aprueba la reforma constitucional del año 1989, quedando finalmente el texto que nosotros conocemos del numeral 26 del artículo 19 de la Constitución. ¿Qué dice la doctrina al respecto? El profesor constitucionalista José Luis Seagaña, en su libro Tratado de la Constitución de 1980, señala que la regla del artículo 19, número 26 de la Constitución dice que establece una regla de supremacía y hermenéutica constitucional novedosa, limitativa de la soberanía del legislador, por el respeto que el constituyente le impone en cuanto a la esencia de los derechos y su libre ejercicio. Entonces, señoría excelentísima, hay que examinar, yo me pregunto, ¿qué se entiende entonces cuando un derecho garantido por la Constitución es afectado en su esencia? La doctrina ha entendido dos caminos o dos vías o dos formas para entenderlo. La primera es tratar de acudir a lo que se suele llamar la naturaleza jurídica o el modo de concebir o configurar cada derecho, el que constituye, su señoría, un ejercicio demasiado abstracto para establecer en cada caso, para entender cuándo se afecta el contenido esencial de un derecho. El otro camino que ha adoptado la doctrina consiste en tratar de buscar lo que una importante tradición ha denominado los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula de derechos subjetivos. En este sentido se habla de un concepto de esenciabilidad del contenido del derecho, para hacer referencia a aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles que dan vida al derecho resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De este modo se entiende que se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable o lo dificultan más allá de lo razonable,
o lo despojan de la necesaria protección. O sea, en la medida que la afectación del contenido esencial de un derecho se producirá en la medida que afecte el libre ejercicio de los derechos. Excelentísima señoría, ¿existe jurisprudencia al respecto? Sí, y de este excelentísimo tribunal, de esta magistratura. En efecto, el tribunal de su señora excelentísima, en fallo de 24 de febrero del año 1987, al examinar, hacer el control de constitucionalidad de la Ley Orgánica de Constitucional sobre Partidos Políticos, en su considerando 21 sostuvo, permiso para leer, que mucho podría decirse sobre la esencia de un derecho desde el punto de vista de la filosofía del derecho. Sin embargo, no es esa nuestra misión. La esencia del derecho debemos conceptuarla desde el punto de vista del ordenamiento positivo y dentro de este ámbito precisar el alcance de la norma constitucional en los términos más sencillos para que sea entendida por todos y no solo por los estudiosos de la ciencia jurídica. Desde esta perspectiva debemos entender que un derecho es afectado en su esencia cuando se le priva de aquello que le es consustancial de manera tal que deja de ser reconocible y que se impide el libre ejercicio en aquellos casos en que el legislador lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable, lo entraban más allá de lo razonable o lo privan de tutela jurídica. En este sentido, de acuerdo al fallo citado, se considera que nuestro ordenamiento jurídico positivo siguió el segundo camino que señala la doctrina, en cuanto a establecer que la afectación esencial de un derecho se produce en la medida que impide el libre ejercicio de aquellas. En este orden de ideas, el Tribunal de su Señoría Excelentísima, el Tribunal Constitucional, en numerosa jurisprudencia que aparece en su publicación denominada Fallos del Tribunal Constitucional, en su capítulo entre los fallos del 23 de diciembre de 1985 y el 23 de junio de 1992, en su página 556, ha resuelto que se debe interpretar la Constitución como un todo orgánico, en que el sentido de su norma se determina de manera tal que exista entre ellas la debida correspondencia y armonía, excluyéndose toda interpretación que conduzca a anular o privar la eficacia de algún proyecto de ella. En el caso que nos convoca, el artículo 19, numeral 26, se entiende que debe concordarse con las bases de la institucionalidad o las normas rectoras de institucionalidad, principalmente artículos 1 y 5 de la Constitución. Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, o el artículo 5, el ejercicio de la soberanía, el límite del ejercicio de la soberanía es el respeto a los derechos fundamentales, o ese deber de los órganos del Estado, respetar y promover tales derechos. ¿Qué se entiende por respetar? ¿Qué se entiende por garantizar de estos vocablos que aparecen en los artículos 1 y 5 de la Constitución? Los derechos fundamentales. El respeto significa la obligación de los órganos del Estado y de todos sus agentes, cualquiera sea su carácter o condición, de no violar directa o indirectamente por acciones o omisiones los derechos y libertades esenciales de la persona humana. Y la obligación de garantizar, por otro lado, supone el deber de impedir o hacer todo lo racionalmente posible para impedir que se violen esos derechos de las personas sometidas a la jurisdicción del Estado por parte de cualquier persona, pública o privada, colectiva o individual, física o jurídica. Ahora bien, en la última frase del artículo 19, número 26, está la frase que impidan su libre ejercicio, que se afecte los derechos garantidos por la Constitución, que impidan su libre ejercicio. El sentido natural y obvio de la expresión que impide su libre ejercicio, según el diccionario de la Real Academia Española, impedir significa estorbar, imposibilitar la ejecución de una cosa. Y estorbar, a su vez, es poner dificultad u obstáculo a la ejecución de una cosa. Y molestar e incomodar. A su vez, imposibilitar consiste en quitar la posibilidad de ejecutar o conseguir una cosa. Libre, según la primera acepción que da el diccionario, es el que tiene la facultad para obrar o no obrar. Y ejercicio, en su primer significado, es la acción de ejercitar o ocuparse de una cosa. Finalmente, este punto, referente a lo que se entiende por el artículo 19, número 26, quiero citar
una frase de un diputado español, Antón Romes Rey, ¿no?, que respecto a la Constitución española hay una norma muy similar al 19 número 26, en que dice, permiso para leer, que si tradicionalmente se afirmaba que los derechos se ejercitaban de acuerdo con las leyes, ahora las leyes tendrán que estar de acuerdo con los derechos fundamentales. Es el corolario de lo que estoy señalando, lo que señala la doctrina, no lo que señalo yo, lo que señala la doctrina. O sea, el 19 número 26, en cuanto a su redacción, a su última redacción, establece que no son los derechos que tienen que estar conforme a lo que dicen las leyes, sino que a partir de lo que establece la Constitución del año 1980, novedosa según el profesor Segaña, son las leyes quienes tienen que adecuarse a la Constitución. Dicho lo anterior, dados los argumentos expuestos en cada uno de los requerimientos, estimamos que, refiriéndome al fondo de los requerimientos, estos no alcanzan a ser desvirtuados por los contraargumentos dados por el requerido. En efecto, el requerido, y se desprende de la misma relación, reconoce que la potestad legal conferida a la Comisión Médica Central, la potestad exclusiva, no desarrolla por sí las formas y procedimientos, sino que se sujeta, igual tiene que sujetarse y respetar normas, como es el reglamento de las comisiones médicas, el decreto número 4 del Ministerio de Defensa del año 1988. Y lo dice, y cita normas de reglamento en que señala que la potestad exclusiva puede ser muy exclusiva, pero está reglada. En este orden de ideas, si está reglada, llama la atención que en el caso de mi representado, don Samuel Gallegos, quien se le dio de baja la comisión médica y declaró la imposibilidad física de él para permanecer en Carabineros, proponiendo su retiro absoluto, y en definitiva se le dio de baja por retiro absoluto, lo cual significa, como se señaló en la relación, que su enfermedad, trastorno de personalidad antisocial, se le determinó en pos de esta potestad exclusiva como una enfermedad incurable. Incurable es sinónimo de irrecuperable. Son la misma palabra, tienen el mismo sentido. ¿Qué importancia tiene de lo que digo, excelentísima señoría? Se dice que la potestad exclusiva está reglada, está sujeta al reglamento de comisiones médicas. Resulta que existe el artículo 7 en el reglamento de comisiones médicas, que establece una exigencia previa para establecer que la salud de un funcionario es irrecuperable o incurable, la cual es que si la Carabineros, el ente contralor médico de Carabineros, la institución de Carabineros efectuaron todos los tratamientos necesarios previos, si se agotaron sin resultados positivos los tratamientos previos, para tratar de recuperar a la persona que padecía una enfermedad determinada. En este caso, una enfermedad psíquica, que más aún se le detecta o tiene 43 días de licencia el año 2011, y solamente recién, en noviembre de 2014, la Comisión Médica Central de Carabineros dicta esta declaración de imposibilidad física, después de 3 años. Y no se verifica en autos, no se verificó en la contestación de la demanda en el derecho público, no se verificó, no se dijo nada si se realizaron o se agotaron los tratamientos necesarios para tratar de recuperar a esta persona de este trastorno psíquico. Nada. Por lo tanto, en ese sentido, su señoría, excelentísima, claro, el requerido nos trata de señalar que el respeto al debido proceso, a la defensa jurídica, se respeta por parte de la Comisión Médica Central porque fue oído, aportó pruebas, aportó los antecedentes médicos que declaraban, en el caso del señor Gallego, declaraban que estaba recuperado, aportó pruebas, sí, el tema es que, y también el derecho de revisión extraordinaria, que durante un plazo de 2 años puedo presentar todas las veces que uno estime conveniente
el recurso de revisión. Sin embargo, es la misma comisión médica que en la que resuelve esos recursos y esos medios de impugnación. Y en ese sentido, claro, en la forma se respeta, claro, la Constitución dice que los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros tienen un trato de sujeción especial. Sí, perfecto, eso uno lo puede entender. Sin embargo, el numeral 26 del artículo 19 me da suficiente argumento para decir, sí, señoría, excelentísima, pero estamos... esa forma de que la legislación esté planteada y esa norma constitucional, cómo está planteada, cómo regula, cómo limita el derecho al debido proceso, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, cómo lo regula, cómo lo limita, está afectando la esencia, porque está haciendo el debido proceso una pretensión irrealizable, que no se puede realizar. Más aún con las circunstancias antes dichas sobre la falta de cumplimiento de ciertas normas del reglamento que afectan o que regulan a la Comisión Médica Central. En el caso de mi representado, el señor Candia, puedo señalar que a cualquier otro carabinero, por lo que referente a la garantía del 19 número 2, a cualquier otro carabinero que haya sido acogido al servicio de medicina preventiva, padeciendo una enfermedad cardiovascular, hipertensión es una enfermedad cardiovascular, siendo declarada su salud como irrecuperable y que en el futuro pueda ser eliminado del servicio, cualquier otro carabinero en esas mismas condiciones, simplemente por la aplicación de una norma legal, artículo 30 de la ley 11.595, simplemente por la aplicación de una norma legal. Lo que debía hacerse con el señor Candia era iniciar el trámite para pensionarse de invalidez de segunda clase. Pues esa norma, el artículo 30 de la 11.595 así lo establece. Permiso para leer, para ilustrar bien el tema. Este artículo 30 de la ley 11.525 dice: los imponentes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y el personal del Cuerpo de Carabineros de Chile que haya sido eliminado del servicio o sea eliminado en el futuro por padecer de cáncer, tuberculosis en cualquiera de sus formas o enfermedades cardiovasculares, será considerado como afectado de una invalidez de segunda categoría para todos los efectos legales. El vocablo será considerado representa una limitación de las facultades exclusivas de la Comisión Médica Central para determinar que su afección es o no invalidante, porque al señor Candia se le declaró la imposibilidad física y se le propuso el retiro absoluto también. Vale decir, se le propuso que su enfermedad era incurable y resulta que la enfermedad incurable era hipertensión. Es el mismo nombre, se cambió el apellido, pero hipertensión de todas maneras. El tema es que esta enfermedad declarada y reconocida como incurable por la Comisión Médica Central en la declaración de imposibilidad física dice que no es invalidante. No es invalidante, a pesar de lo que declaró por resolución, porque fue una resolución, un acto administrativo que declaró o emitió la Comisión de Medicina Preventiva, que lo declaró irrecuperable, de acuerdo al artículo antes señalado y antes leído. Y sin embargo, la Comisión Médica entendió que su facultad de exclusividad alcanzaba para más, para mucho más. Era muy extensiva, lo cual también en ese sentido, en ese orden de cosas, el artículo 64 y 73 de la Ley Orgánica y Estatuto Personal respectivamente, la interpretación que se valida en los tribunales de justicia por la Comisión Médica Central invalida, impide, imposibilita, está imposibilitando, vedando el libre ejercicio del derecho a igualdad ante la ley a mi representado, el derecho de propiedad también de mi representado.
Un aspecto que quiero dejar en claro, su señoría excelentísima, que ha señalado el requerido en otras exposiciones, no, en la otra exposición sobre el mismo tema, que lo reitera bajo estos requerimientos, es el tema de que esta parte entiende o ha esgrimido que la Comisión Médica Central ejerce funciones jurisdiccionales. No es así. Quizás se entendió así, pero no es así. El derecho al debido proceso es un derecho que reconoce la doctrina que no solamente involucra el ámbito jurisdiccional, sino también el ámbito administrativo. Y la misma frase o el mismo tenor literal del inciso sexto del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución, una lectura atenta va a aclarar lo siguiente. La primera parte del inciso sexto, claro, se refiere a la parte jurisdiccional de la aplicación de esta norma. Toda sentencia debe fundarse en un proceso legal previo y tramitado. Punto seguido. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justas. Punto seguido. Punto seguido son dos frases distintas. ¿Qué significa eso? Que esta segunda parte reconoce que el derecho al debido proceso en un sentido amplio, no solamente abarcado y centrado y ajustado solamente para el ámbito jurisdiccional, sino también para el ámbito administrativo, aunque emita actos de adjudicación administrativa, como señala el requerido en su traslado. No solamente para eso. Y entender que la norma el sentido de la norma es así, también en ese sentido es limitar, imponer un requisito o una condición que va a impedir el libre ejercicio de las garantías antes expuestas y expuestas en los requerimientos. Por tanto, excelentísima señoría, de acuerdo a lo precedentemente expuestos, los artículos 64 y de la Ley Orgánica de Carabineros y el artículo 73 de los estatutos de personal, estimamos que vulnera los artículos 19, número 1, número 2, número 3, número 24 y número 26 de la Carta Fundamental, solicitando a su señoría tener presentes las observaciones que anteceden al instante de resolver los requerimientos de constitucionalidad de estos autos, ya utilizados, en definitiva acogerlo en todas sus partes, y entregaré a efectus vivendi una copia de la minuta del presente alegato al señor relator al término de esta. Gracias. Gracias a usted. A continuación, por el Consejo de Defensa del Estado, tiene la palabra don Francisco Pfeffer Urquiaga, hasta por 20 minutos. Adelante, por favor. Con la venia del señor presidente y del excelentísimo Tribunal Constitucional, alego en representación del Consejo de Defensa del Estado a fin de que se rechacen ambos requerimientos deducidos de contrario, tanto el que tiene el número rol 3569 como el que tiene el rol 4213, por las consideraciones que paso a desarrollar muy brevemente y que son básicamente las mismas consideraciones que ya han sido recogidas por este excelentísimo Tribunal Constitucional en 4 sentencias previas que se refieren exactamente a los mismos artículos que se impugnaron de inconstitucionales. Me refiero al rol 3044 del año 2016 y a los roles 3209 de 2016, 3210 del mismo año y 3211 del año 2016. Son 4 sentencias que han sido dictadas en requerimientos de inaplicabilidad de los mismos artículos 64 y 73 y por las mismas razones que ya hemos escuchado tanto en la relación como por las alegaciones de mi distinguido colega. De manera tal que los argumentos que ha deducido o desarrollado el Consejo de Defensa del Estado en los traslados respectivos han sido recogidos por este excelentísimo tribunal en esas 4 sentencias, de manera tal que me voy a guiar como minuto de alegato por las mismas sentencias dictadas por este excelentísimo tribunal, simplemente haciendo
alguna precisión con respecto a aspectos muy puntuales, porque no voy a entrar a reiterar los argumentos que están puestos en el traslado, porque ya están recogidos, insisto, en las sentencias de este excelentísimo tribunal. Y como digo, me voy a guiar como minuta de alegato por la sentencia que lleva el rol la más antigua, la 3044 del 2016, en donde se precisa que el conflicto de constitucionalidad, que tiene que ser resuelto por este excelentísimo tribunal, dice relación con que si es o no contrario a la Constitución, la facultad que se le reconoce a la Comisión Médica Central de tener la competencia exclusiva para determinar si la salud de un funcionario es compatible con su continuidad o no en el servicio. Es el conflicto de constitucionalidad. Si esa facultad es exclusiva, en el ejercicio de esas facultades por parte de la Comisión Preventiva de Carabineros, médica preventiva, afecta alguna garantía que la Constitución política le asegura o le reconoce a alguno de los dos requirentes. ¿Y qué es lo que dijo la sentencia de este excelentísimo tribunal? Luego de un análisis bastante detallado, en donde se hace cargo de los argumentos del requirente y de los argumentos del requerido, analiza in extenso las facultades de la Comisión Médica de Carabineros de Chile, atribuciones de la Comisión Médica en los considerandos sexto y siguiente, y va haciendo un análisis muy detallado de la disposición del artículo 64 y luego un recorrido en relación a las otras disposiciones de la ley orgánica, el artículo 67, que consulta facultades equivalentes, que se refiere a la calificación de invalidez, el artículo 70, el artículo 87, el artículo 125 y 126, que se refiere a las lesiones o a la calificación del Montepío. En fin, va destacando la importancia que tiene la Comisión Médica en el ámbito de la relación estatutaria que existe entre Carabineros, su personal y la calificación de la salud compatible para el ejercicio de la función. Y además avanza la sentencia del Tribunal Constitucional sosteniendo de que esas facultades exclusivas, y no excluyentes, sino que exclusivas, de la Comisión Médica no es una excepción en el orden jurídico nacional, sino que hace incluso indaga sobre estas mismas competencias exclusivas en otros órganos o en otros estatutos, y se refiere, por ejemplo, al estatuto administrativo de la ley 18.834 o 18.883, en donde además se consultan también comisiones médicas con las facultades exactamente iguales o equivalentes a las que actualmente se están impugnando los artículos 64 y 73, que son motivo de este requerimiento. Continúa la sentencia, excelentísimo tribunal, haciéndose cargo luego de la expresión exclusivamente, y dice en el considerando 13º que ella no tiene mayor trascendencia que la de pretender significar la radicación privativa y excluyente de una específica potestad en un determinado órgano subalterno. En eso consiste. Si aquí, contrariamente a lo que se ha dicho, la Comisión Médica no decide la permanencia o no del funcionario de Carabineros en la institución. La Comisión Médica simplemente es un organismo técnico que evalúa la condición de salud del funcionario. Y es otra entidad, el superior jerárquico o la estructura jerárquica, la que decide a partir de esa opinión técnica si se mantiene dentro de la institución al funcionario o simplemente se le da de baja porque hay un antecedente médico que así lo justifica. Luego, la sentencia abunda en la idea de que es un organismo de carácter técnico y su especialidad y este carácter técnico deriva de su composición. Y se hace referencia que la composición de esta comisión está integrada por el jefe del Servicio de Sanidad de Carabineros, que la presida, el jefe del Servicio de Medicina del Hospital de Carabineros, el jefe de Servicio de Traumatología, el jefe de Psiquiatría, en fin, puros médicos que han seguido una cierta especialidad en psiquiatría, en fin, aquí está el detalle de quienes integran esa comisión médica. Que la naturaleza técnica de este organismo obliga a que sus resoluciones tengan un carácter técnico, de manera tal que no entra a discutirse
la competencia acerca de estos profesionales. E incluso más se dice en la sentencia que esta comisión técnica, si tiene dudas acerca del diagnóstico inicial o acerca de los exámenes que hay que hacerle al funcionario, puede pedir opiniones externas, o sea, puede pedir informes o análisis o estudios de otros médicos ajenos a la comisión, que en el caso particular también ocurrió. O sea, se trata de una opinión técnica, como precisamente se dice en el considerando séptimo. Se ha limitado a emitir un pronunciamiento de carácter médico, del cual derivan consecuencias para el funcionario respectivo, pero no es el acto administrativo mediante el cual se da de baja al funcionario, sino que es un antecedente técnico en función del cual otras entidades u otras autoridades son las que van a hacer la calificación. Y luego la misma sentencia, excelentísimo tribunal, cuando se hace cargo de la vulneración de los derechos que el requerente sostiene se vulneran por la aplicación de los artículos 64 y 73, esta sentencia, en el considerando 21º, dice, y lo leo con la autorización del señor presidente, el aspecto medular de la sentencia, que dice que, como es posible advertir, el cuestionamiento que en opinión del requerente produciría la afectación a su derecho se funda en elementos de carácter médico, en los cuales esta magistratura no puede involucrarse por ser ajenos a su competencia y a su esfera de conocimiento. En los cuales esta magistratura no puede involucrarse por ser ajenos a su competencia y a su esfera de conocimiento. En efecto, determinar si el diagnóstico es el correcto, si el señor sufre la afección que se le diagnostica o por el contrario se encuentra plenamente recuperado, son elementos que escapan al conflicto constitucional. Aquí está resuelto, excelentísimo tribunal, el requerimiento 3569 y el requerimiento 4213, porque se refiere exactamente a lo mismo, a la calificación técnica, médica, especializada sobre la condición de salud o la condición médica de dos funcionarios, don Samuel Gallegos y don Patricio Candia. ¿Puede esta magistratura constitucional transformarse en una comisión médica para calificar si la salud de estos dos funcionarios es o no compatible? ¿Tienen las competencias, los conocimientos? Estima la propia magistratura, en el considerando 27º de estas sentencias anteriores, que ello no es posible y que en consecuencia esta controversia no puede quedar radicada en esta magistratura, sino que tiene que ser discutida, como el propio señor Relator lo dice, en la gestión pendiente, en la nulidad de derecho público. Allá se tendrá que discutir si es que hay o no vulneración algún derecho que el afectado tiene en términos de volver a recalificar la condición médica, si se equivocaron o no se equivocaron, si hay antecedentes médicos que puedan entrar a desvirtuar la conclusión de esa comisión médica. Pero no es esta magistratura constitucional la calificada o la llamada a resolver este controversia. Y luego, en los considerandos restantes, excelentísimo tribunal, esta sentencia se hace cargo de por qué no se entienden vulnerados los distintos derechos que aquí se han indicado. Por ejemplo, el numeral primero del artículo 19, el derecho a la vida, lo reitera de que de la sola existencia de una facultad para calificar exclusivamente la condición de salud no se deriva ningún efecto para el funcionario, porque ese es un antecedente que tiene la autoridad o que tiene la jefatura para los efectos de decidir, y el acto administrativo terminal no es aquí, sino que es en la decisión que hace la otra autoridad. Y bueno, para no agotar la paciencia y el tiempo, los restantes considerandos de esta sentencia, que está replicada en 4 casos iguales, va haciéndose cargo uno a uno del por qué no es pertinente acoger el requerimiento de inaplicabilidad. Creo que lo que aquí se ha recogido en estas 4 sentencias es suficiente para entender que estos otros requerimientos tienen que seguir el mismo camino. Y una última consideración, excelentísimo tribunal, respecto a todas las alegaciones que aquí se han hecho, en cuanto a que no nos habríamos hecho cargo del numeral 26 del artículo 19, por lo difícil, dice mi colega, de desvirtuar los antecedentes. Pero la verdad que creo yo que más que difícil, por lo innecesario de hacerse cargo de ese numeral 26, porque claramente
de la relación y de lo mismo que el colega ha dicho, queda en evidencia de que no se ha afectado en la esencia el derecho ni a la vida, ni al debido proceso, ni o sea, el mismo, cada uno de los dos casos, ejercieron en toda la línea las instancias de reclamación que el ordenamiento jurídico les reconoce, en términos de aportar antecedentes a la comisión médica, informes, estudios, análisis que se consideraron, impugnar las resoluciones de la comisión médica y hoy día, en sede judicial, discutir la nulidad de los actos administrativos que concluyeron en ese proceso. O sea, ¿dónde está la afectación o la limitación en la esencia del derecho? Si él ha ejercido en todas las instancias la posibilidad de ir discutiendo. Y insistir en una alegación que el fisco, el Consejo de Defensa del Estado ha hecho en su traslado, de que la garantía del debido proceso está consultada en la norma constitucional, como expresamente se lee en el artículo pertinente de la Constitución, está reservada en términos absolutos para las instancias jurisdiccionales. Y eso no hay ninguna duda, y me gustaría que el tribunal lo considerara. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. O sea, ejerza jurisdicción. Si el debido proceso, como concepto que se ha desarrollado y que el excelentísimo tribunal conoce mejor que nadie, es una exigencia y una garantía constitucional que está reservada en el ámbito jurisdiccional. Y claramente la comisión médica no ejerce funciones jurisdiccionales. Tiene que entenderse que es un concepto que se matiza en el ámbito del derecho administrativo. Así como en el derecho administrativo sancionador no aplican los mismos principios del derecho penal porque se tienen que matizar, en el derecho administrativo tampoco pueden aplicarse con igual intensidad estas garantías del debido proceso. Y no obstante aquello, el debido proceso igualmente se ha respetado aquí, porque el propio requirente lo ha acreditado y lo ha sostenido, en términos de que se aportaron antecedentes, se escuchó, se le dio la posibilidad de impugnar los actos, etcétera, etcétera, en sede administrativa. O sea, igualmente hay respeto a esta garantía constitucional. Pero, desde el punto de vista sustantivo, esta parte siempre ha sostenido de que esta garantía está radicada o básicamente focalizada a lo que es el ámbito jurisdiccional, escapando completamente al ámbito en que se mueve la comisión preventiva, que no es órgano que ejerza funciones jurisdiccionales. Por estas consideraciones, el excelentísimo tribunal, e invocando los fallos anteriores de esta magistratura, solicito que se rechace en todas sus partes el requerimiento, en los dos requerimientos que aquí se han deducido. Muchas gracias. Gracias a usted, señora ministra. Señores ministros, ¿preguntas que hacer? No siendo así, terminada la audiencia.